Comentábamos un poco más temprano cómo el gobierno de Guatemala solicitó ayuda a Estados Unidos para el combate al narcotráfico, y esto ha dado pie a que se diga que va a aumentar la presión en las próximas semanas sobre México para que también acepte que Estados Unidos pueda aplicar soluciones propias al tema del narcotráfico en el territorio de otros países. Vamos a hablar al respecto con Andrés Oppenheimer, con quien conversamos todos los viernes aquí en el programa. ¿Cómo estás, querido Andrés? Gusto saludarte. Hola Pascal, gusto saludarte Pascal. Sí, efectivamente, esto, según fuentes diplomáticas y como se está reportando en la prensa aquí en Estados Unidos, formaría parte de una escalada de presión de Estados Unidos, principalmente sobre México, mediante acuerdos con varios países para luego decirle a México: ustedes son los únicos que no se están sumando a estos acuerdos que permiten operaciones conjuntas o operaciones de Estados Unidos en territorio de estos países. Fíjate, como tú decías, esta semana el New York Times reportó y Guatemala confirmó que Guatemala firmó un acuerdo para permitir operaciones conjuntas en territorio guatemalteco o en la zona, digamos, del mar territorial cercano. Antes lo había hecho Ecuador. En enero, Ecuador había firmado un acuerdo parecido ya con el gobierno de Trump, que está vigente. Ahora se está hablando de que el gobierno del presidente Trump estaría muy cerca de firmar un acuerdo similar con Honduras. Y lo más importante de todo, Pascal, tú sabes, este domingo hay elecciones en Colombia. Uno de los candidatos que quizás llegue a la segunda vuelta, según las encuestas, va a llegar a la segunda vuelta, con buenas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia, es el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que se manifiesta abiertamente como un admirador de Javier Milei en Argentina, de Nayib Bukele en El Salvador y de Donald Trump en Estados Unidos. Si llegara a ganar de la Espriella, todavía, como te digo, la primera vuelta es este domingo. Según las encuestas, nadie va a llegar a los 50 más uno de los votos este domingo y irían a una segunda vuelta con el candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda. Pero si en la segunda vuelta llegara a ganar el candidato de la Espriella, el candidato de la ultraderecha, ahí habría un bloque de países: Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, y quizás más, que le darían al gobierno de Trump por lo menos el argumento ante México Uh -huh. de que todos los países se están sumando a estas acciones militares conjuntas. Sí, De casi manera solo que, faltaría la pieza de Colombia, ¿no? En Sudamérica. sí, sí, Uh -huh. que probablemente, no sé si probablemente, pero hay un 50% de posibilidades, como te decía recién, de que gane el candidato Abelardo de la Espriella. Sí. Entonces, ahí sí, Pascal, va a haber un aumento de la presión, sobre todo a medida que nos acercamos a las elecciones legislativas de noviembre. Como lo hemos hablado muchas veces, Trump está cayendo constantemente en las encuestas. Cayó del 48% de popularidad a principios del año pasado a un 35% ahora en las encuestas del New York Times, de CNN, de varios otros medios. Y por lo menos para sus votantes, no sería raro que Trump arremeta contra México o intente presionar como por esta vía a México, y si México no accede, quizás hasta actuar unilateralmente, porque el principal temor de Trump en este momento, Pascal, no es que los, su base no vote por él y se cruce a los demócratas. Eso no va a pasar. Pero su principal temor es que se queden en su casa y no salgan a Uh -huh. votar en noviembre y Trump pierda el control de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja y quizás hasta del Senado.
Oye, y Entonces, este Pascal, tipo de acciones, por un lado, los ataques contra narcolanchas o presuntas narcolanchas, estos acuerdos con distintos gobiernos latinoamericanos, toda esta política antinarcóticos, ¿le ha servido a Trump electoralmente? con su base sí, porque uno de los pocos temas en los que su base está consolidada es el tema de la inmigración y el tema del narcotráfico. Eh, Ese es uno de los pocos temas en momentos en que su base política está dividida por la guerra de Irán. Ujú, Algunos seguidores están a favor, otros en contra. Está dividida por el caso del Jeffrey Epstein, el abusador de menores fallecido hace pocos años, y varios otros temas. Entonces, esos dos temas son los que consolidan a su base. Y la gran pregunta, ya que mencionas, Pascal, las narcolanchas. Ya han habido 58 ataques que han causado la muerte de unas 194 personas y muchos grupos de derechos humanos, expertos, están diciendo que estos ataques no son legales y otros están diciendo que que se prestan errores. Por ejemplo, en marzo, Pajal, eh, hubo un ataque contra una granja privada de productos lácteos en Ecuador, si mal no recuerdo. ujú. Sí, creo que fue en Ecuador, eh, que fue atacada mediante este acuerdo conjunto con Ecuador con Estados Unidos, como un presunto blanco del narcotráfico. Creían que era un laboratorio de drogas y resultó ser una granja de productos de ganado y de productos lácteos. De manera que es un tema que da para muchas aristas, Pascal. Pero lo concreto, lo cierto, es que hay una estrategia cada vez más obvia y Ujú. reconocida en privado por altos funcionarios del gobierno Trump de crear una especie de cerco alrededor de México de países que firman acuerdos de cooperación militar por los cuales se autorizan operaciones militares con Estados Unidos en sus territorios. Bueno, habrá que estar atentos a esto. Andrés, muchas gracias. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Gracias. Ahí está Andrés Oppenheimer todos los viernes aquí en la primera emisión.